Vamos a empezar con el desarrollo del tema número 5. Ahí está el tema número 5, la ficha número 5, que trata sobre la circunferencia. La circunferencia siempre está, ¿no?, metida en nuestra vida diaria, la podemos ver diariamente. Por ejemplo, las ruedas del vehículo, las ruedas de la bicicleta, en las canchas deportivas. En este caso podemos ver en esta cancha deportiva una media circunferencia, podemos ver una circunferencia entera, ¿sí? Y así, en diversos lugares podemos encontrar a la circunferencia. Si en este tema número 5 vamos a trabajar estrictamente la circunferencia. ¿Pero qué viene a ser una circunferencia? No se olviden que la circunferencia es el conjunto de puntos de un plano que equidistan de otro punto de dicho plano denominado centro. O sea, mire, en esta gráfica dice así, que la circunferencia es el conjunto de infinitos puntos. Ahí está, lo estoy haciendo con puntos rojitos. Es el conjunto de estos infinitos puntos, pero que equidistan a un solo punto, en este caso denominado centro. ¿Qué es lo que dice? O sea, ¿qué entendemos por equidistar? Equidistar entendemos que la distancia de un punto de esa circunferencia hacia el centro es lo mismo a la distancia de cualquier punto de la circunferencia hacia el centro. Como es constante, son iguales, lo estamos llamando radio. Radio. Ahí está el radio de la circunferencia. Bien. Esa viene a ser la definición de una circunferencia. Conjunto de infinitos puntos que equidistan a un punto fijo llamado centro. Ya sabemos ahora la definición de la circunferencia y vamos a ver ahora las líneas asociadas a la circunferencia. ¿Dónde está el centro? Ahí está el punto medio. O, ¿dónde está el radio? Ahí está el radio, miren, miren. Ahí está el radio, lo voy a escribir así. Este es el radio, R. OB también es el radio. OA también es el radio. Ahí está el radio de la circunferencia. Tenemos también el diámetro. No se olviden que el diámetro es un segmento que pasa por el centro de esa circunferencia. También se le llama cuerda máxima. No nos hay que olvidar, al diámetro también se le denomina cuerda máxima. ¿Ya? Ahí tenemos la cuerda PQ. ¿Dónde está PQ? Ahí está, miren, PQ es una cuerda. Tenemos el arco PQ. Ahí está el arco PQ. Este es el arco. Lo voy a pintar. Este es el arco PQ. ¿Ya? La recta tangente. Es importante saber eso acerca de la recta tangente. No se olviden que la recta tangente se caracteriza porque corta o choca en un punto en esta circunferencia. Ahí vamos a poner en la circunferencia, corta en un puntito. A este T, a ese punto T se le llama punto de tangencia. Punto de tangencia. Mientras que esta recta se le llama la recta tangente. La recta tangente. ¿Ya? No se olviden, la recta tangente se caracteriza porque choca en un solo único punto. Y si trazamos el radio de O hacia ese punto de tangencia, al punto de tangencia, el ángulo que forma es 90 grados. No nos hay que olvidar ese valor de los 90 grados. También tenemos, ahí está como lo que le estaba indicando, punto de tangencia T. Tenemos la secante, L1. Esta recta que estamos viendo por esta parte, a ver, con este color lo voy a pintar. Esta recta que estamos viendo es una recta secante. ¿Por qué se dice recta secante? Porque choca en dos puntos a la circunferencia. Si choca en dos puntos a la circunferencia, se dice recta secante. Pero hay otra recta que no choca a ningún punto. Ahí está. Vamos a llamarle la recta L3. Cuando no choca en ningún punto, se le llama recta, muy bien, exterior.
la recta exterior. Hay tres tipos de rectas. Recta tangente, que choca en un único punto, recta secante, que choca en dos puntos, y la recta exterior, que no choca en ningún punto. Por último, tenemos la flecha o sajita. Esa flechita viene a ser esta porcioncita, este pedacito. A ese pedacito AM se le llama flecha. ¿Ya? Esa es la flecha. Ya hemos visto las líneas asociadas en una circunferencia. Ahora vamos a ver los ángulos ya también. Los ángulos asociados a la circunferencia. Y los ángulos asociados a la circunferencia son ángulo central, ángulo inscrito, y ahí tenemos ángulo semi-inscrito y ángulo interior. Cuando trabajamos con el ángulo central, no nos hay que olvidar, en toda circunferencia, le voy a dibujar una circunferencia, en toda circunferencia, cuando ubicamos el punto medio, ¿ya? Y lo vamos a sacar, esa porción, lo vamos a llamar A y B. Si este ángulo que está en el centro, vamos a suponer que mide 70 grados, entonces este de aquí afuera también es 70 grados. A eso se dice ángulo central. No nos hay que olvidar. ¿Ya? Por esta parte tenemos el ángulo inscrito. ¿Por qué se dice ángulo inscrito? A ver, lo voy a dibujar una circunferencia. Si nosotros ubicamos dos puntos en la circunferencia, punto A y por aquí el punto B, y vamos a trazar, miren, dos cuerdas que chocan en un punto P, vamos a decir. Si este ángulo, vamos a suponer que este ángulo mira 50, una suposición, 50 grados, entonces este arco de afuera es el doble, 50 por 2, 100 grados. Ahí está. Esas dos propiedades, ángulo central, ángulo inscrito. No nos hay que olvidar. ¿Eh? Pasamos luego al ángulo semi-inscrito. ¿Por qué se dice semi-inscrito? Porque casi está inscrito en esa circunferencia. Casi nada más. ¿Por qué digo casi? Porque esta recta tangente choca en un único punto a esta circunferencia, mientras que la otra recta choca en dos puntos. Cuando choca en dos puntos se dice inscrito. Bien, cuando chocaba en dos puntos, la recta se decía inscrito. Ahora, como choca en un único punto, la recta tangente, un único punto, se dice semi-inscrito. Y es fácil. Bien. Si este ángulo, vamos a suponer que este ángulo es alfa, entonces todo el arco es el doble, 2 alfa. Ahí está la propiedad. ¿Ya? La otra propiedad es el ángulo interior. Eso es importante saber. Cuando tenemos una circunferencia y tenemos dos rectas, en este caso secantes, que pasan por el centro o no. A veces pasa, a veces no. En este caso está pasando por el centro. Si deseamos calcular ese ángulo que forma esas dos rectas, alfa, simplemente es la semisuma de esos arcos, omega más teta entre 2. Pero no necesariamente pasa por el centro, le estaba diciendo, ¿no? A ver, vamos a hacer así. Tenemos una circunferencia y vamos a tener dos rectas. Ahí están las dos rectas. Esas dos rectas pueden pasar como no por el centro. Ahí lo voy a poner. No está pasando por el centro en este caso. ¿Ya? Entonces, si nosotros deseamos calcular este ángulo que está aquí, y lo vamos a llamar beta, ¿ya? Conociendo que este arco es X y este arco es Y, entonces decimos que el ángulo beta es la semisuma de esos arcos, X más Y entre 2. No nos hay que olvidar esa propiedad. Muy importante, estas propiedades. También vamos a ver otra propiedad que dice el ángulo formado por dos rectas secantes. Allá, dos rectas secantes. Esas rectas secantes, ahí está, miren, la recta L1 y la recta L2. Rectas secantes que se interceptan en un único punto P.
Y el ángulo que forma, ahí está, alfa. Si deseamos calcular o encontrar o determinar ese ángulo alfa, entonces es la semidiferencia de este arco de omega, ¿ya? Menos el phi. Ese es el valor de alfa. Ahí está, miren la fórmula. El alfa es la semidiferencia del arco mayor menos el arco menor. Por otra parte, también podemos encontrar el ángulo formado por una recta tangente. Ahí está la recta tangente y ahí está la recta secante. El ángulo formado es en este punto P, donde se intercepta el ángulo alfa. Y para poder calcular este valorcito de alfa, es también la semidiferencia de este arco. Omega menos phi dividido entre 2. Ahí está la fórmula. Bien, aquí está la fórmula. ¿Ya? Y por último, vamos a ver también el ángulo formado por dos rectas tangentes. Ahí está la primera recta tangente y la segunda recta tangente. Tangente 2, tangente 1 lo vamos a escribir. El ángulo que forma está en la intersección de esas rectas. En este caso en el punto P. Y el ángulo que forma es alfa. ¿Ya? El ángulo que forma es alfa. Entonces, si queremos calcular el ángulo alfa, es simplemente la semidiferencia como en los casos anteriores. Pero semidiferencia ¿de qué arcos? Del arco B hasta A, el arco mayor, ¿ya? Con el arco BA, o sea, el menorcito. Y para poder diferenciarlo están poniendo un punto Q. Y miren, para estas tres fórmulas, para el ángulo formado entre dos rectas secantes, el ángulo formado entre una recta secante y una recta tangente y el ángulo formado entre dos rectas tangentes, las fórmulas son las mismas para los tres. No nos hay que olvidar. Entonces todo eso sería la teoría sobre la circunferencia. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de algunos ejercicios. Voy a desarrollar el ejercicio número 1 que dice, en la figura calcula el valor de x. Lo que vamos a hacer es primeramente ubicar ese ángulo x. El ángulo x por ahí está. Y recuerden una de las propiedades que acabamos de ver. A ver, lo voy a hacer por esta parte. Cuando tenemos una circunferencia, lo voy a borrar. Cuando tenemos una circunferencia, así, ¿ya? Una circunferencia, y queremos determinar el ángulo que forma, ¿ya? El ángulo que forma estas dos cuerdas, una cuerda y la otra cuerda. Ahí lo vamos a poner beta. Cuando este arco es X y este arco es Y. Entonces, el ángulo que forma es igual a la semisuma. Hemos visto aquí arriba, miren, les voy a hacer ver por esta parte. Ahí está el ángulo que forma estas dos rectas secantes, o podemos decir también dos cuerdas. Es la semisuma de esos arcos. Entonces, el ángulo beta será Y más X entre 2. Esa misma propiedad vamos a aplicarlo en esta circunferencia. Miren, el ángulo que forma es 100 grados. Ahí está. Entonces decimos 100 grados. Ya, lo voy a borrar. Entonces, continuamos. 100 grados, el ángulo que forma 100 grados es igual a la semisuma de sus arcos. ¿Dónde están los arcos? Ahí está. El arco AB, que es 2X, más el arco CD, que es 80, dividido entre 2. Entonces, este 2 lo pasamos a multiplicar al 100. Y 100 por 2 es 200. 200 es igual a 2x más 80. Por esta parte lo vamos a continuar. Y decimos, 80 lo pasamos a restar. Nos quedarían 2x
es igual a 200 menos 80. Entonces, 2x igual a 200 menos 80 es 120. Y la mitad de 120 es 60. Ahí está el ángulo formado por esas dos rectas, o también denominado dos cuerdas en este caso. El ángulo que forma es 60 grados. El ejercicio número 3, ustedes lo resuelven. Ahí está el ejercicio número 3, similar. Y voy a resolver el ejercicio número 2. Fíjense en este ejercicio. Lo que pide calcular es el valor de x cuando O es centro, ¿no? Es centro de esta circunferencia. Y recuerden esa propiedad. Miren, miren. Recuerden, hay una propiedad que dice así. Si tenemos una circunferencia y ubicamos el punto medio y sacamos dos radios, ahí está el centro O, ahí lo ponemos AB. El ángulo que forma, vamos a llamarlo beta. Entonces, este arco también es lo mismo, beta. Por ahí está la propiedad, les voy a hacer ver. A ver, ¿dónde está esa propiedad? Aquí está, miren. Si un ángulo es alfa, ese arco que forma también es alfa. Esa propiedad es lo que vamos a aplicar en el ejercicio número 2. Miren, el ángulo que forma es 3x. El arco que forma es 75. Entonces, según la propiedad, decimos que la medida del ángulo AOB es lo mismo a la medida del arco AB. ¿Cuánto es la medida del ángulo AOB? Ahí tenemos 3x igual. La medida del arco AB es 75 grados. Pasando a dividir, bien, 75 entre 3. Ahí es lo que vamos a obtener el valor de x. Y decimos, el valor de x será igual a 75 entre 3, es 2 y 5. X vale 25 grados. Mira, qué fácil ha sido resolver todos los ejercicios de circunferencias. Hay que dominar bien, hay que aprenderlo bien, hay que grabarlo bien las fórmulas. Entonces, como tarea, ustedes lo resuelven el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4. Eso sería todo.